Mateo capítulo 4, versos 12 al 22. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Déjeme hablarle por los siguientes minutos con el tema que he escogido para esta ocasión: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Tiene que haber sido con una voz indudablemente de autoridad, porque no conocían a Jesús, pero sin embargo, cuando Él les dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, dice la Biblia, al instante dejaron todo. Al instante dejaron todo. Qué bueno sería que cuando nosotros recibimos a Cristo, que al instante dejaríamos todo aquello que nos asedia, todo pecado que practicamos, que al instante dejáramos todas aquellas prácticas, todos aquellos pensamientos, todas aquellas malas costumbres, todas aquellas maldiciones, porque hay cristianos que maldicen todavía. Yo creo que esos, y aún los chismosos, yo creo que a esos se les olvidó cuando los bautizaron en agua, que abrieran la boca también para que se bautizara la lengua. Oh, hay bautismos ahora pronto, Jesús estaba radicando en Nazaret, pero le fue necesario dejar Nazaret por varias razones, y ahorita les explico si me ponen atención por unos minutitos. He was not very welcome in Nazareth, porque él mismo lo dijo: no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Incluso en una ocasión lo quisieron matar. Él se va porque él no se le sobreimpone sobre nadie. He will not superimpose himself on anybody. He's a gentleman, and he will walk with you as long as you allow him to. Y él va a caminar contigo, él se va a acercar a ti si tú se lo permites. Nunca se va a sobreimponer su voluntad sobre ti. Es un caballero. No lo recibieron ahí, y se fue a Galilea de regreso. Se fue a Galilea. Se dirige a Capernaum. Y dice la Biblia, para iniciar su ministerio. Y se fue para iniciar su ministerio. You know, sometimes you have to leave some person, something, some places behind in order for the Lord to use you. A veces tienes que dejar a alguna persona, alguna práctica, algún lugar. Hay gente que necesita dejar algunas iglesias porque nunca los van a lanzar al ministerio.
para iniciar tu ministerio, para obedecer a tu llamado. Y él llega a Galilea para iniciar su ministerio. Yo me pregunto, ¿para qué escogió Galilea, Capernaum de Galilea? Why did he choose that town? Why did he choose that region? ¿Por qué escogió ese lugar? ¿Por qué no escogió un lugar más poblado, un lugar con más renombre, un lugar con más comercio, un lugar con más templos, un lugar con más cristianos? Porque muchos ministerios ahora ya no quieren empezar sus iglesias con gente inconversa, quieren empezar sus ministerios con gente salva. ¿Por qué no escogió Jerusalén? ¿Por qué no escogió a Jericó? ¿Por qué no escogió a Gilgal? ¿Por qué no escogió a Silo? Todos esos eran lugares sacerdotales. En todos esos lugares, en un tiempo u otro, estuvo ahí presente el arca de Dios. En un tiempo u otro estuvo ahí el tabernáculo de Dios. ¿Por qué no empezó en un lugar de renombre? ¿Por qué empieza en Galilea de los gentiles? ¿Por qué empieza en un lugar que mucha gente no pensaba bien de ello? Aún los fariseos y los sacerdotes dijeron: ¿puede salir algo bueno de allá de Nazaret, de esas regiones, de esos contornos? Galilea no era muy bien recibida, no tenía muy buena reputación. Era una ciudad, era una región. Todo Galilea eran despreciados por su proximidad a los samaritanos. Nazaret era despreciada porque la mayoría de sus habitantes eran carpinteros, y todo el producto que ellos producían eran para proveerle a los romanos, al imperio romano, de las cruces que se usaban para crucificar a todos los enemigos del imperio. No gozaban de muy buena reputación. Y él va a Galilea, él va a Capernaum. Es que Dios es así. Por eso es que te salvó a ti, por eso es que me salvó a mí. Gloria a Dios. Yo no merecía perdón. Yo mucho menos me imaginaba que Dios me iba a llamar al ministerio. Pero gracias a Dios que me tuvo por digno. Gracias a Dios que me tuvo confianza de ponerme en el ministerio. Y ay de mí si no predico este ministerio. Gloria a Dios. Así es el Señor. ¿Por qué nació en un pesebre? Why was he born in a manger? Why did he take form of a human being? ¿Por qué tomó forma de hombre? Dicen los que conocen de estas cosas que el milagro más grande que el Señor hizo no fue necesariamente caminar sobre las aguas, no necesariamente fue reprender el viento y el mar, no fue convertir el agua en vino, no fue resucitar a los muertos, no fue ni aún resucitar Él mismo. El milagro más grande que Él efectuó en esta tierra es contener su divinidad dentro de un cuerpo humano. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué tomó forma de hombre? ¿Por qué murió en una cruz en la manera más despreciable? Y ahora va a Galilea para empezar su ministerio. Jesús se entera que Juan el Bautista está en la cárcel. Muchos pensarían: ok, salió de Nazaret, va rumbo a Jerusalén y va a ir a argumentar con Herodes, decirles: deja ir a mi siervo, sácalo de ahí. ¿Quieres que te haga un milagro? Te hago un milagro por tal de que lo saques de ahí. Pero él se dio cuenta que Juan el Bautista estaba en la cárcel y se acerca a Galilea y eventualmente llega a Jerusalén. Cuando Juan sabe que Jesús está ahí, él manda a uno de sus discípulos para preguntarle: ¿eres el que esperamos? ¿Eres ese o esperamos a alguien más?
Y el Señor le dice: mira, dile a Juan que los ciegos miran, los cojos andan, los muertos son resucitados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y se dio cuenta Juan que no se había equivocado en haber identificado al Cordero de Dios ese día en el río Jordán. Pero llega ahí a Capernaum para acercarse a Juan, que estaba en la cárcel. No saca a Juan de la cárcel, porque Juan mismo sabía cuál era su final de él. En Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30. Juan el Bautista sabía cuál era el final y el destino de él. En Juan 3:30 dice, escribía el evangelista, decía: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. He knew why Jesus was here, and he knew that eventually he would have to die. Pero al mismo tiempo que llega a Capernaum, llega a cumplir una profecía hecha por otro de sus profetas. En Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, Isaías 9, verso 1 y 2, el profeta Isaías hace esta declaración que ahora se hace una realidad cuando Jesús llega a Capernaum. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para lo que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le envió en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías ya estaba mirando este día cuando Jesús llegaba a Capernaum, y todos aquellos que habían sido menospreciados, todos aquellos que habían sido criticados, todos aquellos que les habían llamado nombres por donde vivían y por la manera que hablaban, todos ellos que habían sufrido vituperios delante de la gente, ahora miraban gran luz. Gloria a Dios, porque el Señor no llegó a los templos, Él no llegó a las ciudades, Él llegó a las aldeas, Él llegó a los menospreciados, Él llegó a los que menos el mundo esperaba de que recibieran una bendición. Gloria a Dios. Creo que acabo de describir a todos los que estamos aquí reunidos en esta noche. Andaba en tinieblas, Galilea de los gentiles. Nosotros también andábamos en tinieblas. El apóstol Pedro en su primera carta, en primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, también nos identifica como ese pueblo que vio gran luz. Porque dice en su carta el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se acercaba para estar cerca de Juan, porque Dios sabe compadecerse de los suyos. Dios sabe compadecerse de los suyos. A Él le importa cómo te sientes. Él sabe el diagnóstico que te dio el doctor. Él sabe el veredicto que el juez le dio a tu hijo. Él sabe lo que está sucediendo en tu familia. Él conoce el estado de tus finanzas. Y muchas veces uno dice: a Dios no le importa de mí. Estamos bien equivocados. Él está tan cerca de nosotros que tú ni te imaginas. Está cerca porque a Él le interesa. A Él le interesaba estar cerca de Juan el Bautista, y por eso llegó para estar con él. Eventualmente no lo sacó de la cárcel. Eventualmente
Juan el Bautista perdió la vida, pero era algo que ya estaba escrito. Juan el Bautista ya había cumplido su misión. Él era esa voz que clamaba en el desierto, hablándole al pueblo que prepararan el camino para aquel que venía detrás de él. Decía él que ni soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él ya sabía. Y aparentemente en su muerte el diablo había ganado. Había efectivamente callado una voz, esa voz que clamaba en el desierto, pero el diablo siempre ha pensado que es muy inteligente. The devil always thinks that he's so intelligent. He was already dancing and out of joy that he had already killed John the Baptist, but he did not know that in Capernaum, él no se daba cuenta que en Capernaum Cristo ya estaba reclutando a 12. El diablo se llevó a uno y Cristo reclutaba a 12, y esos 12 iban a revolucionar y cambiar al mundo entero. Hasta el día de hoy el mensaje de esos 12 sigue cambiando vidas. El mensaje de esos 12 sigue revolucionando aún incluso a países enteros. Pensaba que había ganado la guerra llevándose a uno. No, Cristo estaba reclutando a 12. Gloria a Dios. Es que así es el enemigo, cuando piensa que por un camino puede derrotarte, pero dice la Biblia: por un camino vienen contra ti, pero por 7 tienen que huir. Aleluya. Cuando el enemigo viene contra ti como río, ¿tú levantarás bandera? No, Jehová levantará bandera. Él levantará bandera. Gloria a Dios. Mucha gente no se da cuenta qué quiere decir levantar bandera. Levantar bandera es un símbolo de posesión. Es un símbolo que esto es mío y nadie me lo va a quitar. El símbolo, el de poner bandera, el que cargaba la bandera era el más valiente de todos, porque ese no tenía arma para defenderse, él nomás llevaba la bandera. Cuando él dice él levantaba bandera, o sea, él es más poderoso que nosotros, él es más valiente que nosotros. Gloria a Dios. Y además, cuando él pone bandera, es de él y nadie se lo va a quitar. El diablo no es tan inteligente. Piensa que al enviar una prueba o dos a nuestra vida, que ya nos vamos a arrugar y nos vamos a desaparecer. Diablo mentiroso, no se da cuenta que cuando pasamos por esas pruebas, por esas luchas, tenemos a quien acudir, tenemos a quien clamar. Gloria a Dios. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Gloria a Dios. Por eso es que cuando yo me encuentro pasando una prueba, enfrentándome a la lucha, yo no me quedo callado, yo le clamo a Dios, porque Él me invita, Él te invita a que lo hagas, porque Él te escucha, gloria a Dios. Y qué bueno que Él te escucha, porque si Él te escucha, Él te va a responder. Cree que nos va a desanimar, ¿no? Sí nos dolimos, sí nos tropezamos y caemos, pero Él nos levanta. 7 veces puedo caer el justo, pero todas el Señor nos levanta. Y cuando nos levanta, no nos levanta con la misma fe, nos levanta con una fe más incrementada, más fuerte, creyendo que el que empezó la obra la va a terminar. Gloria a Dios. Juan tenía que menguar para que Cristo sea revelado. Él sabía esto. Y en el camino se encuentra a 2 hermanos, Pedro y Andrés. Después, más adelante, se encuentra con otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, porque ese es el patrón de Dios. Cuando Él envía a alguien al ministerio, siempre es de 2 en 2. Por eso es que yo siempre tengo problemas cuando me encuentro con gente que el hermano o la hermana dicen: ya Dios me está llamando al ministerio. Le dije: pues quiero entrevistar también a su esposo o a su esposa. Y cuando vienen y los entrevisto, sé que Dios nomás está llamando a uno, pero al otro no.
y no les gusta lo que les digo. Le dije, hermano, tenga paciencia hasta que Dios le llame a su esposa. Cuando Dios le llame a su esposa, entonces sí, láncese. Cuando Dios le llame a su esposo, láncese. Muchos de ellos no me hacen caso y se lanzan. ¿Y saben lo que suele suceder muchas veces? Fracasan, porque quieren operar fuera del patrón que Dios estableció. Dios estableció de 2 en 2. Él tiene que llamar a los 2. No nomás llama a uno, a los 2. Llamó a Pedro y Juan, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Eran pescadores, también pecadores. Eran pescadores. Porque no buscó, si va a empezar su ministerio, ¿por qué no empieza gente más preparada? ¿Por qué no busca a licenciados? ¿Por qué no busca abogados? ¿Por qué no busca ingenieros, arquitectos, maestros? ¿Por qué no busca gente que tiene alguna preparación académica? ¿Por qué no llamó a ellos? ¿Por qué no llamó a sacerdotes y a reyes? Espéreme. Parece que esa estrategia ya la había usado en el Antiguo Testamento, donde el linaje sacerdotal y el linaje real eran los que dirigían, y parece que ese programa no trabajó. Los sacerdotes se corrompieron y los reyes se corrompieron. De tal manera que cuando Jesús hace la aparición en Israel, Herodes, que ni era judío, pretendía ser rey de los judíos. Ya había tratado eso. Pero qué bueno que hasta el día de hoy Dios no anda buscando gente preparada, gente que tenga títulos universitarios, gente que tenga más verbigracia, gente que tenga más estudio que nosotros. Qué bueno que Dios nos llamó así, tal como estábamos, gloria a Dios, para que nadie vaya a decir, oh, el éxito de su ministerio es por su preparación académica. No, para que todos se den cuenta que el éxito de nuestro ministerio es de Dios, porque nadie más que Dios puede haber hecho lo que está haciendo contigo. Ahora busca gente que esté preparada para confesarlo, que esté preparada para compartirlo, gente que no tenga miedo de trabajar. Siempre busca gente que no tenga miedo para trabajar. Pero Pedro y Andrés, Jacobo y Juan tenían exactamente las cualidades que Jesús andaba buscando en un discípulo. Eran trabajadores, no tenían miedo de trabajar. Eran pescadores. Y el pescador, cuando sale al alta mar, corre mucho riesgo, aún incluso de perder la vida. Un pescador no tiene miedo de perder su vida por tal de lograr su objetivo. Hay algo muy bueno ahí, que se dedica a su misión, se dedica a cumplir su meta y no calcula el costo, que puede ser muy, muy grande. Es algo que Dios andaba buscando y todavía anda buscando gente que quiera, que no valorice tanto su vida como la vida de sus seres queridos que están perdiéndose y van rumbo al infierno. Gente que diga, no me importa que se burlen de mí, no me importa que me cierren la puerta en la nariz, no me importa que me critiquen, no me importa que se burlen de mí. Yo les voy a decir que Cristo salva, que Cristo les ama y que Cristo les puede salvar y les puede perdonar de sus pecados. Es el tipo de persona que anda buscando a alguien que no tenga miedo dar de su vida. Por eso es que escogió pescadores.
They were not afraid even of giving their own life for what they were doing. También los buscó porque a uno los encontró pescando, a Pedro y Andrés, y a otro lo encontró remendando redes. Son dos cualidades muy, muy valiosas. La primera es tener el valor de hacer lo inusual, tener el valor de salirse de su área de comodidad para ir a cumplir con sus propósitos, sus metas y sus sueños. Esa es muy buena cualidad. Y la número 2, dice, los encontró arremendando redes. Es una cualidad que debe de tener todo ministro. Todo ministro, en vez de golpear a las ovejas, debe de saber cómo alimentarlas. Y si una oveja está lastimada, debe de saber cómo aplicar el aceite, debe saber cómo aplicar el bálsamo de Galal para sanarla. Es una cualidad necesaria. Estos hombres eran hombres pescadores, estos hombres eran hombres rústicos, estos hombres tenían manos rústicas, pero tenían la suficiente delicadez para arremendar, para componer, para unir, para arreglar lo desarreglado. Dos cualidades muy importantes que se necesitan para todo aquel que quiere ser pescadores de hombres. Así éramos nosotros. Nuestras vidas estaban rotas, necesitaban arreglarse, y qué bueno que Cristo vino un día para arreglar y ordenar todo lo desordenado de nuestra vida. Qué bueno que Él no vino a buscar gente preparada. No hubiera calificado yo, ni usted tampoco, no me esté criticando. Es que muchas veces nuestros títulos nos estorban para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nuestros títulos, nuestros negocios, nuestros hobbies nos impiden ser la persona que Dios quiere que seamos. Sí. No les cambió a ellos el título. Eran pescadores y les dijo: venid en pos de mí y os haré sacerdotes, escribas, os haré fariseos. No, Él dijo: os haré pescadores de hombres. No, porque le dije, muchas veces el título nos estorba para hacer la voluntad de Dios. El rey David era rey, el rey más grande de Israel, pero él nunca dejó de considerarse oveja. Por eso tenemos el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Él era rey, pero nunca dejó de considerarse oveja. Gloria a Dios, aleluya, porque a él los títulos no le impedían hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ahora ya no iban a remendar redes, ahora iban a remendar vidas. Porque eso es lo que el Señor nos llama a todos nosotros. Nosotros somos un vivo testimonio del poder de Dios. Nosotros somos la esencia a lo que Cristo vino a este mundo a morir. Somos vidas redimidas, somos personas perdonadas, hemos sido recipientes de sus milagros, hemos visto maravillas hechas en nuestra vida. ¿Por qué estamos quedándonos con esas noticias? Tenemos que compartirlas, porque tenemos la palabra que los demás, el mundo que está dolido, necesita. Qué bueno que obedecieron. Si pasa mi tecladista. Qué bueno que obedecieron. No lo conocían, pero sin embargo, venir en pos de mí y os haré pescadores. Al instante, dice la Biblia, al instante dejaron todo: sus barcos, sus redes y su familia. Porque el Señor en una ocasión dijo: el que quiera a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y muchos necesitan leer eso de verdad y tomarlo muy a pecho,
porque Cristo mismo lo dijo, no el pastor, no un comentarista, no, Cristo lo dijo. Yo les he dicho muchas veces, cuando papá, mis hermanos venían a visitarme de California o de Laredo, yo los invitaba a la iglesia. Y si me decían que no, les decían: ok, aquí me esperan, yo llego en un par de horas. Nunca me quedaba a entretenerlos, porque después nunca me tomarían en serio el mensaje de la salvación. Y gracias a Dios que mi papá y mi mamá recibieron a Cristo, y algunos otros de mis hermanos, porque nunca me quedé a entretenerlos, que porque venían de lejos. Eso me da un poco de tristeza cuando escucho: ¿dónde está la hermana? No vinieron, porque vinieron unos familiares. Y ok, está bien, yo no lo haría, yo no lo hago, porque yo sé a lo que Dios me llamó. Pero es que usted es pastor. No, te estoy diciendo de hace muchos años, antes de recién de conocer a Cristo. Qué bueno que obedecieron. Como Abraham, no sabía ni a dónde, ni le dieron un mapa, pero obedeció y fue bendecido. Cuando obedecemos, somos bendecidos. Venir en pos de mí. Es que la invitación todavía está de pie. La invitación todavía sigue vigente. La invitación no fue para las 12. La invitación es para nosotros, para todos nosotros. La invitación todavía está abierta. Pero ¿quién está aceptando el desafío? ¿Quién está aceptando la invitación? ¿Quién? Caen oídos sordos. Tenemos que dejarnos usar. Ellos dejaron sus barcas, dejaron sus redes, aún incluso dejaron a su padre para ser pescadores de almas, para obedecer a aquel que les llamaba. Y Cristo todavía está llamando. Habrá valientes entre nosotros. Hay que seguir, hay que obedecer, hay que ser pescadores, y hay que ayudar a remendar vidas rotas. A eso nos llamó. Tenemos mucho que dar. Empecemos desde ahora y empecemos a compartirlo. Ponte de pie conmigo.